El mundo vio cómo los colgaban y entonces la historia centelleó. En el siguiente fotograma, los cuerpos habían desaparecido, como borrados. No había sangre, ni ruido, ningún rastro. ¿Qué ocurrió en esos instantes perdidos? Este es el capítulo no contado de Nuremberg, una historia de silencio, secretismo y las inquietantes secuelas que las memorias intentaron dejar atrás. El 30 de septiembre de 1946, en un tribunal, 12 altos dirigentes nazis fueron condenados, 10 a morir en la horca y otros a prisión. El veredicto marcó un momento histórico. Se hizo justicia por unos crímenes que estremecieron al mundo. Y entonces, el 16 de octubre de 1946, pasada la medianoche en Nuremberg, tras los muros de piedra de una prisión que en su día utilizaron los propios nazis, 10 hombres esperaban la sentencia final, no en un tribunal, sino en la horca. Minutos más tarde se ejecutaron las sentencias, con lo que los juicios llegaron a su solemne fin. La justicia, tal y como la definieron los aliados victoriosos, se había llevado a cabo. Entre los ejecutados se encontraban el ministro de Asuntos Exteriores, Joachim von Ribbentrop, el mariscal de campo Wilhelm Keitel y el líder de las SS, Ernst Kaltenbrunner, hombres que antaño comandaron ejércitos, ordenaron masacres y caminaron por los pasillos del poder junto al mismísimo Hitler. Ahora eran cadáveres tras puertas cerradas, pero ahí termina la historia conocida y comienza el capítulo secreto. Lo que ocurrió en las horas siguientes sigue siendo una de las operaciones más discretamente ocultas de la historia. No hubo entierros públicos, ni tumbas, ni lápidas, solo una foto de una cámara de ejecución vacía y un silencio inquietante. ¿Por qué? Porque los aliados habían tomado una decisión escalofriante. Estos hombres no serían recordados, no habría santuarios para futuros fanáticos, ni lápidas alrededor de las cuales congregarse. El objetivo era simple: borrar su legado por completo. En la historia que observaremos a continuación, rastrearemos el viaje oculto de esos cuerpos, desde el momento en que se rompieron las sogas, pasando por el transporte secreto bajo vigilancia armada hasta la cremación en un horno de Múnich y finalmente hasta la silenciosa dispersión de las cenizas en un caudaloso río bávaro. Esta no es solo una historia de muerte, es la historia de cómo el mundo intentó cerrar un capítulo del mal y asegurarse de que jamás pudiera reabrirse. Un oscuro amanecer en Nuremberg. Aquella fatídica noche ya había comenzado mucho antes de la primera gota. La revista Time reconstruyó más tarde la cronología. A las 9 de la noche, los condenados cenaron tranquilamente una última cena a base de ensalada de patatas, salchichas, pan y té. En el cine de los presos proyectaron una película de suspense titulada Deadline for Murder, una elección espeluznante dada la cruda realidad de la noche. Las luces se atenuaban, las horas pasaban y la tensión flotaba en el aire. Entonces, a las 22:45, el coronel estadounidense Burton C. Andrews dio la discreta señal de poner en marcha la maquinaria letal. Casi de inmediato se desató una tensa actividad en las inmediaciones. Hermann Göring, en su día sucesor designado de Hitler y condenado a muerte, fue encontrado moribundo en su celda tras aplastar una cápsula oculta de cianuro. Fuera de los muros de la prisión, la ciudad de Nuremberg ya se agitaba. Los niños se reunieron en las calles para quemar una efigie de Göring en horcas improvisadas, un gesto escalofriante y simbólico que presagiaba las ejecuciones que pronto llegarían dentro. En el gimnasio de la prisión, los ingenieros estadounidenses habían pasado días preparando el sombrío acontecimiento. Habían introducido madera de contrabando al amparo de la luz del día, ocultando cuidadosamente largas vigas bajo serrín fresco e incluso pintando con plantillas la palabra Sport en los tablones para disimular su verdadero propósito. A las 11 de la noche, el patíbulo estaba completamente montado. 3 robustas horcas de madera se erguían ominosamente ante una trampilla enmarañada en el centro de la sala. El gimnasio era un espacio austero y mugriento, suelos de madera polvorientos, paredes grises y sucias. Pero esa noche albergaba a los personajes más infames de la época,
reunidos para sus últimos momentos. La revista Time llegó a registrar las dimensiones exactas de la horca. Cada plataforma medía 2 metros cuadrados y 2,5 metros de altura, y se accedía a ella por 13 escalones exactos, un detalle escalofriante impregnado de numerología sombría. 1 a 1, bajo las tenues y parpadeantes luces, cada condenado era conducido con calma o de forma desafiante a su destino. Se trataba de los arquitectos nazis del terror, los hombres que habían orquestado un sufrimiento inimaginable en toda Europa. Entre ellos estaba Hans Frank, antiguo gobernador general de la Polonia ocupada, cuyo brutal régimen había supervisado atrocidades masivas contra polacos y judíos. Le siguió Wilhelm Frick, ministro del Interior del Reich y uno de los principales artífices de las leyes raciales y políticas nazis. Alfred Jodl, jefe del Estado Mayor de Operaciones, conocido por firmar innumerables órdenes que alimentaron la guerra y las represalias, esperaba su turno. Ernst Kaltenbrunner, jefe de la Oficina Principal de Seguridad del Reich, responsable de la Gestapo y de los campos de concentración, permaneció en silencio. Wilhelm Keitel, mariscal de campo y jefe del alto mando alemán, cuya autorización de duras tácticas de contrainsurgencia costó innumerables vidas, estaba entre ellos. Joachim von Ribbentrop, el ministro de Asuntos Exteriores que había mediado en acuerdos como el Pacto Nazi-Soviético, se unió a los demás en el cadalso. Alfred Rosenberg, la mente ideológica y ministro para los territorios orientales ocupados, un feroz promotor de las políticas raciales nazis, se enfrentó a su juicio. Fritz Sauckel, el plenipotenciario para el trabajo, que organizó los trabajos forzados de millones de personas, también estuvo presente. Arthur Seyss-Inquart, Reichskommissar de los Países Bajos, famoso por aplicar brutales políticas de ocupación, y Julius Streicher, editor del periódico rabiosamente antisemita Der Stürmer, responsable de incitar a la violencia contra los judíos, completaban los 10 hombres condenados a morir esa noche. Los guardias se movían ahora con eficacia. Cada prisionero tenía las manos desatadas y una capucha negra sobre los ojos. Precisamente a la 1:11 de la mañana, Ribbentrop fue guiado hacia la trampilla. Un capellán americano informó más tarde de las últimas palabras de Ribbentrop: «Mi último deseo, un entendimiento entre Oriente y Occidente». Con esta promesa, Ribbentrop bajó y la trampilla se cerró. A continuación, Alfred Jodl, Ernst Kaltenbrunner y los demás en rápida secuencia. Julius Streicher, tristemente célebre por su incitación al odio, gritó «Heil Hitler» al caer hacia las 2:17 de la mañana, un extraño eco final de la ideología que había pasado años publicando. Cada procedimiento era seguido de una breve pausa antes de continuar con el siguiente. Aproximadamente a las 2:30 de la mañana, los 10 yacían muertos, con los pies colgando a escasos centímetros del suelo. Con las primeras luces del amanecer, el coronel Andrews informaría más tarde simplemente que el trabajo se completó antes del amanecer del 16 de octubre, una operación escalofriantemente eficiente para llevar a 10 criminales de guerra ante la justicia. Incluso el propio verdugo conocía bien la muerte. El sargento mayor estadounidense John C. Woods tenía una larga y experta experiencia con la horca. La revista Time señaló que Woods llevaba 15 años en el oficio y ya había llevado a cabo 347 ahorcamientos antes de las ejecuciones de Nuremberg. Abordó la tarea con una profesionalidad sombría y sin vacilaciones. De hecho, más tarde se jactó con orgullo: «Ahorqué a esos 10 nazis y estoy orgulloso de ello», llegando incluso a afirmar que completó todo el proceso en tan solo 103 minutos. 10 hombres, uno tras otro, en menos de 2 horas. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con la evaluación de Woods. Un corresponsal de prensa británico que observaba el procedimiento se quejó de que las trampillas estaban demasiado bajas y de que las ejecuciones fueron
una chapuza cruel. A pesar de estas críticas, para los oficiales militares estadounidenses, la operación fue un ejemplo perfecto, eficiente, ordenada y absoluta. Cuando la última trampilla se cerró de golpe y el último cuerpo se balanceó silenciosamente en el aire inmóvil del gimnasio, un silencio inquietante se apoderó de la cámara. El lúgubre trabajo estaba lejos de terminar, pero el momento de la ejecución sí lo había hecho. Los oficiales aliados comenzaron rápidamente un registro exhaustivo de la escena, recogiendo meticulosamente todos los efectos personales que los condenados habían dejado. Unas gafas rotas por aquí, un reloj de bolsillo de oro por allá, cada objeto cuidadosamente catalogado y guardado como parte del archivo de pruebas del juicio. Los soldados entraron para limpiar el gimnasio de todo rastro físico, barrieron las manchas de sangre, retiraron el serrín esparcido durante la construcción de la horca y enrollaron las colchonetas y las mantas. La horca, antaño centro de tan lúgubre actividad, fue desmantelada pieza por pieza, luego embalada y almacenada en secreto para evitar cualquier tipo de conmemoración. A las 4 de la mañana, apenas horas después de las ejecuciones, el gimnasio de la prisión estaba casi irreconocible, desprovisto de cualquier señal de que los criminales de guerra más notorios del mundo hubieran encontrado allí su fin. El primer acto de este oscuro drama había terminado, pero las preguntas persistían en la mente de muchos. ¿Qué fue de esos cuerpos? ¿Cómo fueron tratados en la muerte estos hombres que antaño ostentaron un inmenso poder? El mundo quedó en suspenso, sin saber de la operación encubierta y cuidadosamente planificada que pronto seguiría, asegurando que incluso en la muerte, estos hombres no dejarían ningún rastro duradero. La ocultación de pruebas. Al amanecer sobre un Nuremberg silencioso, comenzó un segundo acto crucial. Las autoridades aliadas estaban decididas a que ningún rastro de estos cadáveres sobreviviera para convertirse en un santuario. Actuaron metódicamente y con rapidez. Se registró cada detalle. Se utilizaron cámaras de gran formato para fotografiar minuciosamente cada cuerpo, tanto vestido como desnudo. Estas imágenes se clasificaron como alto secreto y se enviaron al Consejo de Control aliado en Berlín. El objetivo era simple: establecer una identificación irrefutable para el registro y no dejar nada a la duda ni al rumor. En la morgue adyacente, los médicos forenses del ejército de EEUU procedieron con discreta precisión. Cada cuerpo fue radiografiado y se le realizó la autopsia. Los médicos revisaron todos los orificios en busca de pastillas de cianuro ocultas o evidencia de un delito. Se registró cada cicatriz y tatuaje. Si algo se hubiera intercambiado en secreto entre prisioneros, lo habrían encontrado. Al concluir las autopsias, los cuerpos se encontraban en camillas metálicas bajo 4 gruesas telas negras. El propio coronel Andrews supervisó el proceso, garantizando un secreto absoluto. Los siguientes pasos ya se habían planeado meticulosamente. 4 ambulancias militares esperaban discretamente en el garaje de la prisión, listas para su sombrío cargamento. A media mañana, los cuerpos, aún vestidos con los mismos uniformes de prisión a rayas que habían usado en la horca, fueron cuidadosamente bajados a camillas y envueltos en sencillas sábanas blancas. Para proteger la sombría procesión de miradas indiscretas, se corrieron 4 pesadas cortinas negras alrededor de la escena, creando un velo de secreto impenetrable. En un silencio casi absoluto, un equipo de 4 soldados trasladó los 2 primeros cuerpos a las ambulancias 1 y 2, seguidos de cerca por 2 más a las ambulancias 3 y 4. Este proceso mesurado y metódico continuó hasta que se cargaron los 10 cuerpos, junto con el cadáver de Hermann Göring, exhumado discretamente de su celda tras su suicidio la noche anterior. Cada cuerpo conservaba su placa con el nombre oficial, un crudo recordatorio de los hombres que antaño ostentaron tanto poder, ahora reducidos a cargamento anónimo. La intensidad del momento apenas se registró, pero la concisa entrada del diario de un capellán estadounidense
fechada el 16 de octubre, ofrece una visión poco común de la mentalidad oficial. El resto de los condenados a muerte fueron ahorcados y sus cuerpos incinerados. La nota da la impresión de que la cremación ya era una conclusión inevitable, un último paso tácito en este sombrío procedimiento. Sin fanfarrias ni ceremonias, solo un cierre rápido y eficiente de un capítulo que los aliados estaban decididos a sellar para siempre. Para cualquier observador casual, fue simplemente otro sombrío transporte de muertos en la guerra. Fuera de las puertas de la prisión, el tráfico era escaso y silencioso, mientras que guardias armados impedían firmemente cualquier entrada o salida. Dentro, el escaso personal penitenciario que no estaba sujeto al más estricto secreto susurraba en voz baja tras las puertas cerradas. Los rumores se extendieron como reguero de pólvora. Algunos afirmaban que los estadounidenses tenían la intención de entregar los cuerpos a los soviéticos. Otros especulaban que los llevarían al famoso campo de concentración de Dachau, lugar de los hornos de muerte nazis, o tal vez los enterrarían en lo profundo de un bosque cercano, para evitar cualquier espectáculo público. Pero todas estas teorías eran erróneas. Los registros oficiales, cuidadosamente conservados y posteriormente confirmados por historiadores, lo dejan claro. Los cuerpos nunca fueron trasladados a Dachau. En cambio, los propios archivos de Nuremberg y una exhaustiva investigación de posguerra revelan la verdad indiscutible. Los restos fueron trasladados a Múnich e incinerados discretamente en el crematorio del cementerio de Ostfriedhof. Este último acto de borrado fue deliberado, una medida cuidadosamente controlada, diseñada para garantizar que no hubiera tumbas, santuarios ni lugares de descanso que se convirtieran en lugares de oscura veneración. Mientras tanto, la vida en la prisión se reanudó. Los periodistas esperaban declaraciones sobre las ejecuciones, pero solo encontraron silencio. Dentro, los guardias de la prisión volvieron a la rutina. Se procesó a los nuevos reclusos y los oficiales reanudaron las patrullas habituales. Las respuestas oficiales fueron breves. Las sentencias se habían cumplido de acuerdo con el fallo del tribunal. Para el mundo exterior, nada parecía extraño, salvo muchas preguntas sin respuesta. Convencidos de su plan de borrar todo rastro de los nazis ejecutados, los estadounidenses procedieron con meticulosa precisión. Cada paso se regía por un estricto protocolo diseñado para garantizar que no quedara ninguna evidencia física ni monumento conmemorativo. Primero, se documentaron minuciosamente los cuerpos. Fotógrafos militares tomaron imágenes detalladas de cada cadáver, tanto con ropa como sin ella, creando un registro permanente para los archivos oficiales. Esto no era un mero procedimiento, sino una medida deliberada para mantener la rendición de cuentas mientras se preparaba para el borrado total. A continuación, el personal médico realizó autopsias minuciosas a cada uno de los 10 hombres, buscando cualquier objeto oculto, como cápsulas de cianuro u otros venenos, y verificando las causas de muerte. Cada cuerpo fue claramente etiquetado e identificado, manteniendo la cadena de custodia incluso ante los últimos pasos. Una vez finalizados los exámenes médicos, los cuerpos fueron cuidadosamente envueltos y cargados en coches fúnebres militares bajo pesadas cortinas negras, protegiendo la sombría carga de cualquier mirada indiscreta en el garaje de la prisión. Los ataúdes fueron trasladados bajo escolta armada a Múnich, con códigos y protocolos secretos para evitar ser detenidos o interrogados en los controles del camino. El convoy se movió con discreción y eficiencia, lo que resaltó la importancia del secreto durante toda la operación. A su llegada al crematorio del cementerio Ostfriedhof de Múnich, todos los cuerpos eran introducidos en los hornos e incinerados juntos en una operación única y controlada. Este acto era a la vez práctico y simbólico,
ya que garantizaba la destrucción completa de los restos físicos en un proceso rápido. Finalmente, las cenizas se recogieron cuidadosamente en un pesado tambor de acero, se sellaron herméticamente y se transportaron a un lugar remoto al aire libre. En un último acto de ocultación, el tambor se vertió en las aguas de un aislado río bávaro, esparciendo los restos sin posibilidad de recuperación. Esta disposición deliberada hizo imposible la existencia de cualquier tumba o lugar conmemorativo, borrando así la conexión física definitiva con estos hombres. Al mediodía del 16 de octubre de 1946, los funcionarios de Nuremberg pudieron informar con seguridad que las ejecuciones y todos los procedimientos relacionados habían concluido. No quedaba nada por hacer en suelo alemán. El capítulo estaba cerrado, sin lápidas, sin santuarios, solo silencio donde antaño prosperó la tiranía, un viaje hacia el olvido. Al amparo de la noche del 16 de octubre, los convoyes negros partieron hacia Múnich. Cada coche fúnebre estaba flanqueado por escoltas en jeep y policía militar, con las ventanas oscurecidas intencionalmente. Las autoridades hicieron todo lo posible para evitar llamar la atención. Los conductores no tomaron la autopista, sino que se adentraron en sinuosos caminos rurales. Cada puesto de control estaba preavisado con palabras clave. Los guardias bávaros les permitieron pasar sin inspección, diciéndoles que se trataba de un transporte de bajas estadounidenses. Los camiones se movían como fantasmas por carreteras oscuras, sin que nadie supiera de su carga, salvo unos pocos oficiales aliados. La campiña bávara durante ese trayecto estaba tranquila, pero marcada por la guerra. Granjas y cráteres incendiados yacían en campos iluminados por la luna. La tripulación permanecía tensa y en silencio. Los únicos sonidos eran los neumáticos sobre el asfalto y las conversaciones apagadas por la radio. Incluso los motores de los camiones parecían resonar en la noche como si se hicieran eco de la atmósfera. Alrededor de la medianoche, el convoy cruzó hacia Múnich. Las farolas estaban atenuadas en las afueras, según las normas de apagón de la guerra, por lo que los vehículos entraron bajo un cielo tenue. Llegaron al cementerio Ostfriedhof, a las afueras de Múnich, alrededor de las 2 de la mañana. Oficiales estadounidenses habían elegido este lugar por su profunda asociación con la muerte en Múnich. Bajo el nazismo había quemado a innumerables víctimas, pero también por su lejanía esa noche. Los coches fúnebres y los camiones entraron silenciosamente por la puerta trasera del crematorio. A los pocos trabajadores del cementerio de guardia se les había dicho que esperaran a soldados estadounidenses y que se mantuvieran ocultos. Cuando una orden de sacerdotes intentó investigar, los estadounidenses los detuvieron con breves instrucciones de que se trataba de una operación militar estadounidense. Nada más. Dentro del crematorio se descargaron los 10 ataúdes. Técnicos mortuorios alemanes se hicieron a un lado mientras los soldados colocaban cada cuerpo sobre placas de acero inoxidable. Los trabajadores, a quienes se les dijo que era un caso urgente, aceptaron la explicación. Un oficial gritó órdenes para atizar los hornos para una quema a alta temperatura. Bajo la tenue luz verde de la morgue, los restos fueron trasladados a las cámaras de cremación bajo supervisión militar, de 4 en 4. Era una escena que se había repetido muchas veces en circunstancias más sombrías, salvo que estas víctimas eran los propios perpetradores. Una vez que los 10 cuerpos, más el de Göring, estuvieron en los hornos, comenzó el verdadero trabajo. A las 3 de la mañana, el proceso de cremación estaba en marcha, con las instalaciones funcionando a plena potencia. Los oficiales estadounidenses en la morgue llevaban la cuenta. Los equipos añadían más carbón y leña. Si un horno se obstruía, lo desatascaban. Tras horas de combustión continua, los cuerpos no eran más que cenizas y fragmentos de hueso. El personal de la morgue recogió los restos. Se recogieron 2 grandes urnas de ceniza gris, además de un tambor lleno de fragmentos más pesados. Los oficiales estadounidenses volvieron a comprobar el recuento para asegurarse de que no quedara nada significativo. A las 4 de la mañana, la cremación había terminado. Los hornos
aún estaban calientes. Uno de los técnicos alemanes comentó más tarde que era sumamente inusual quemar 10 cuerpos grandes a la vez. Nunca había visto algo así. Los estadounidenses reunieron todas las cenizas en un solo bidón metálico, lo sellaron herméticamente y lo marcaron con una marca neutra. La tapa del bidón llevaba estampado engañosamente muestras de suelo de Múnich y la fecha. En el aire nocturno del exterior no se agitaba nada más. La misión había terminado. Tan silenciosamente como había empezado, la operación concluyó. Los hornos fueron apagados y limpiados. El registro de pruebas en Múnich solo mostraría entradas rutinarias. Fuera, los primeros indicios del amanecer aparecían en el horizonte. A las 5 de la mañana, los vehículos de escolta americanos se habían ido. El cementerio yacía pacífico una vez más, los hornos fríos y vacíos. En efecto, los 10 cadáveres nazis habían quedado reducidos a cenizas al amanecer, tal y como diría más tarde el comunicado oficial, y estaban listos para ser esparcidos. Llamas y cenizas. Con los cuerpos convertidos en cenizas, la tarea final era su eliminación. El ejército estadounidense se había propuesto finalizar esto sin demora. Para el comunicado de prensa del día siguiente, solo faltaba saber que los restos habían desaparecido. Sin embargo, por el momento, el bidón de cenizas seguía en el crematorio de Múnich, dentro de un jeep. La lluvia había comenzado a caer ligeramente en la tarde del 17 de octubre, mezclándose con el hollín de los hornos. Alrededor de las 19 horas, el bidón fue cargado de nuevo en un transporte. Un pequeño convoy de soldados partió hacia un lugar preparado a las afueras de Múnich. Su destino, una curva apartada en un camino rural cerca de una zanja. Este lugar fue elegido por su oscuridad y drenaje. El suelo descendía hasta un arroyo que desembocaba en el río Isar. Necesitaban que cualquier rastro de cenizas desapareciera rápidamente. A las 23:30 de esa noche, el convoy llegó al lugar. Las linternas parpadearon mientras los hombres colocaban cuidadosamente el bidón. Un oficial ordenó abrir el capó. El agua de lluvia brillaba sobre el metal del cilindro. Todos contuvieron la respiración. Era un momento sin retorno. Con un gesto de la cabeza, el teniente abrió la tapa del bidón. Una pálida nube de cenizas estalló, empañando el aire nocturno. Bajo un hilillo de lluvia y una ráfaga de brisa, el polvo gris comenzó a acumularse en la zanja fangosa. Después, los soldados esperaron hasta que no quedó ni una brizna en el suelo. El teniente hurgó en la zanja. En el barro, la ceniza se mezclaba con agua y tierra. Los hombres usaron palas para remover los escombros y alisaron la orilla con las botas. A las 00:30 del 17 de octubre, el hecho estaba consumado. Solo una mata de hierba desplazada marcaba el lugar. El motor del jeep pronto volvió a la vida. El convoy partió en silencio. Así se borró la última evidencia física. El tambor permaneció abierto, arrastrado hasta la mitad de la zanja. La lluvia mezcló las cenizas con la tierra. En efecto, las cenizas fueron vertidas en la tierra y la lluvia se las llevó. Al amanecer, solo quedaba una zona fangosa donde había estado el tambor. Oficialmente, nadie difundió nada sobre este acto final. Los aliados simplemente informaron burocráticamente que los cuerpos habían sido incinerados y las cenizas dispersadas en secreto. En realidad, la naturaleza misma se convirtió en la ayudante del verdugo. El afluente del río Isar arrastró las cenizas río abajo. Los restos de aquellos criminales de guerra nazis se desvanecieron en el agua, fuera del alcance de cualquier rastro humano. En resumen, para la madrugada del 17 de octubre, no quedaba rastro de los cuerpos. Se habían convertido en cenizas y estaban esparcidos por el río. El Isar seguía fluyendo, indiferente a la historia que cargaba, dispersos al viento. A la luz del día, la escena parecía inocua. El lugar no era más que una curva de un camino rural con una zanja de drenaje poco profunda. La lluvia había eliminado la mayor parte de las cenizas. Para cualquier transeúnte, no era más que un paisaje rural: hierba, barro y agua corriente. No había ningún marcador, monumento o señal que indicara que allí había ocurrido algo de tal magnitud. Décadas después,
los historiadores reconstruyen los hechos. Los propios archivos conmemorativos de Nuremberg confirman escuetamente que las cenizas fueron arrojadas a un afluente del río Isar. El Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos también lo resume en una frase: los cuerpos fueron ahorcados, incinerados y sus cenizas depositadas en el Isar. En otras palabras, en las propias aguas en movimiento. Ese fue su descanso final. El efecto fue definitivo. Al mediodía del 17 de octubre, nadie podría decir: he visitado la tumba de uno de estos nazis. Ningún registro de cementerio los incluía. El Isar se convirtió en su tumba sin nombre. Los únicos registros que quedan están en libros y archivos. Los únicos testigos son los archivos de la ciudad y un río que fluye en silencio. Este final vacío se ha convertido en un punto de reflexión. Los educadores de Alemania señalan que el mayor monumento conmemorativo de estos hombres no es una piedra o una placa, sino la nada. No hay tumba que venerar, solo el conocimiento de que su legado está en el pasado, no en la tierra. Los supervivientes del Holocausto que visitan Nuremberg han llegado a comentar que la falta de una tumba es apropiada. No tienen suelo en el que yacer, recordaba uno de ellos. Los hombres que ordenaron la muerte duermen ahora anónimamente en la tierra y el agua, una última indignidad por todo lo que hicieron. Mitos y murmullos. Ante la falta de información veraz, proliferaron rumores descabellados. Casi de inmediato, surgieron teorías conspirativas en torno a los ahorcamientos. Algunos insistían en que la verdad era aún más escabrosa que la realidad. Por ejemplo, algunos simpatizantes nazis afirmaban que las ejecuciones eran un montaje, que se habían colgado muñecos o hombres de paja en Nuremberg y que los verdaderos líderes habían escapado. Otros creían que los cuerpos habían sido enterrados en secreto en Dachau, el lugar de los crematorios nazis, o enviados a tumbas anónimas en Europa del Este. Una historia particularmente descabellada afirmaba que los ejecutados resurgirían años después para liderar un cuarto Reich. Mientras tanto, las caricaturas y los artículos satíricos de los medios de comunicación hicieron su agosto. Los periódicos comunistas mostraban el fantasma de Hitler flotando junto a la horca. Los caricaturistas occidentales, burlonamente, retrataron la foto de Göring, colgada en la pared con la leyenda «Demasiado tarde para el cianuro», tras su suicidio. Algunos diarios cómicos incluso publicaron parodias que mostraban a los 10 colgados de cadenas que los devolvieron a la vida rápidamente, bromeando con que su ejecución aparentemente fue un fracaso. La inteligencia aliada estaba al tanto de estas fantasías. Los órganos de propaganda británicos y soviéticos las aprovecharon para sus propios fines. Sin embargo, el comunicado aliado del 18 de octubre pretendía silenciarlo con una sola línea: los cuerpos han sido incinerados y las cenizas dispersadas en secreto. Fue una declaración concisa diseñada para disipar dudas. No se mencionó ninguna fuga fantasiosa ni entierros secretos, solo una breve confirmación de la cremación. Esa simple frase no dejó espacio para una tumba física. Tras las ejecuciones, los rumores se extendieron, alimentados por el secretismo y el deseo de respuestas sensacionalistas. Algunos insistieron en que los ahorcamientos no eran más que una farsa, que se habían utilizado efigies o muñecos de paja en lugar de los condenados, lo que permitió a los nazis eludir la justicia. Otros afirmaron que los cuerpos habían sido enterrados en secreto en Dachau o en otro lugar oculto de Alemania, lo que desencadenó búsquedas clandestinas y teorías conspirativas durante décadas. Aún más descabelladas fueron las historias de que los 10 habían escapado con vida, huyendo a países lejanos como Argentina para reconstruir sus redes en la sombra. La propaganda comunista añadió su propia capa de sospecha, sugiriendo que Estados Unidos podría haber mantenido con vida a algunos de los prisioneros, explotándolos con fines de inteligencia u otros fines encubiertos. Cada rumor, aunque carecía de pruebas, captaba la profunda inquietud y las preguntas sin resolver
que persistían tras uno de los momentos de justicia más dramáticos de la historia. Ninguna de estas afirmaciones tenía peso alguno frente a los hechos. Los aliados habían revelado al mundo la verdad. No había cuerpos que desenterrar. Como señaló posteriormente el historiador Walter Laqueur, tras los juicios, la quema y dispersión de los restos dejó incluso al nazificador más fanático sin un santuario. Con el tiempo, las conspiraciones descabelladas perdieron fuerza. Para las décadas de 1950 y 1960, la gente aceptó en gran medida la versión oficial. Los libros de cine e historia suelen mencionar ahora el ahorcamiento y añadir, casi como una ocurrencia tardía, que los cuerpos fueron incinerados y sus cenizas arrojadas al río. Incluso la cultura popular lo trata como una coda final. La pantalla se desvanece en un río que fluye para simbolizar que no queda nada físico. En esencia, lo único que queda de esas historias es un remate, un recordatorio de que la verdad puede ser más extraña que la ficción. Ecos del juicio. En los años siguientes, esta meticulosa eliminación se convirtió en una parte sutil del legado de Nuremberg. Nunca se erigieron monumentos ni tumbas para aquellos hombres. En cambio, el mundo los recuerda a través de relatos y archivos. El Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos relata el final con sencillez. Los cuerpos fueron ahorcados, incinerados y las cenizas depositadas en el río Isar. Las palabras y la educación reemplazaron a las lápidas. Para muchos alemanes de la posguerra, la eliminación de los cuerpos fue una nota al pie menor. La reconstrucción y la política de la Guerra Fría ocuparon un lugar preponderante. Sin embargo, juristas e historiadores reconocen su importancia. Como escribió uno de ellos, los aliados dejaron a los simpatizantes nazis sin nada tangible que conmemorar. Sin tumba, no podía haber peregrinación. Los estudiantes aprenden sobre el Holocausto y Nuremberg en la escuela, pero nunca visitan la tumba de los lugartenientes de Hitler. De esa manera, la justicia se extendió incluso más allá de la muerte. Los cuerpos no podían convertirse en símbolos. Este enfoque influyó en casos posteriores. Cuando Israel capturó a Adolf Eichmann en 1960 y lo ahorcó en 1962, siguió el ejemplo de Nuremberg. Su cadáver fue incinerado y sus cenizas esparcidas en el mar. Al igual que los nazis, no dejó tumba para sus admiradores. El precedente de Nuremberg subrayó que a los asesinos en masa se les niega incluso la dignidad de un entierro. Algunas fechas clave ilustran cómo se desarrolló el legado del acto final de Nuremberg. El 18 de octubre de 1946, apenas 2 días después de las ejecuciones, las potencias aliadas emitieron un comunicado oficial confirmando que los cuerpos de los condenados habían sido incinerados y sus cenizas dispersadas, garantizando así que nunca más existirían lugares de enterramiento. Años más tarde, en 1962, los ecos de Nuremberg resonaron una vez más cuando Israel ejecutó a Adolf Eichmann. Su cuerpo fue incinerado públicamente y sus cenizas esparcidas en el mar Mediterráneo, un gesto simbólico que reflejaba el método empleado con los líderes nazis en Nuremberg, reforzando el mensaje de que tales hombres no dejarían rastro. Finalmente, en la era posterior a 1990, con el fin de la Guerra Fría y el acceso a archivos previamente sellados, los historiadores pudieron verificar cada paso del proceso de eliminación. Estos documentos confirmaron lo que testigos oculares y veteranos habían relatado durante mucho tiempo, que el destino final de las figuras más notorias del Tercer Reich fue tan completo e irrastreable como exigía la justicia. Al final, los hombres que una vez comandaron ejércitos ahora solo existen en las páginas de los libros de historia. Nuremberg mismo no ofrece un ataúd vacío para ellos. Hoy en día, uno puede pararse en el río cerca de donde se arrojaron las cenizas
y no ver nada más que agua en movimiento. Para los estudiantes de historia, esa orilla vacía del río dice mucho, demuestra que la tiranía puede ser deshecha sin dejar un ápice de honor para sus perpetradores. Incluso lo peor de la humanidad puede ser consumido y arrastrado, mientras sus víctimas son recordadas en la tierra. Epílogo: un legado de ceniza. El capítulo final de Nuremberg no se encuentra en las transcripciones de los tribunales ni en los registros de las ejecuciones. Se encuentra, en silencio, en el destino de los cuerpos, y esa parte de la historia es quizá la más inquietante de todas. Cuando la horca enmudeció y el serrín fue barrido, no hubo tumbas que cavar ni lápidas que marcar. Los aliados se aseguraron de ello. No habría ningún santuario, ningún lugar donde se reunieran los simpatizantes, ninguna tumba que se convirtiera en reliquia de una oscura nostalgia. En lugar de eso, los cuerpos de los 10 ahorcados, y también el de Göring, fueron reducidos a cenizas y sus restos sellados sin ceremonias en un tambor de acero. El tambor se llevó a un lugar apartado junto al río Isar, se volcó y fue arrastrado por la corriente, y así, sin más, desaparecieron. No era solo una eliminación, fue una declaración, un borrado poderoso y deliberado. Los nazis habían construido un régimen obsesionado con el legado y el espectáculo. En la muerte, a sus arquitectos se les negaron ambos. El mensaje: no seréis recordados en piedra. Vuestros nombres pueden resonar en los registros de los tribunales y en los libros de historia, pero la tierra misma no llevará vuestra marca. Para los historiadores, el simbolismo es sorprendente. No hay tumba que visitar. No hay huesos que exhumar, solo agua corriente. El Isar fluye tranquilamente por Baviera, arrastrando las últimas huellas físicas de algunos de los criminales de guerra más infames del siglo XX. Si existe un monumento a ese último acto de justicia, no está esculpido en mármol, está en el silencio, la ausencia, el vacío. Y eso es lo que lo hace inolvidable. Recordamos los juicios por su valiente búsqueda de la justicia. Recordamos los crímenes por su indescriptible horror. Pero las secuelas, ese final fantasmal y sin huellas, son una lección en sí mismas. A veces, la justicia no parece un gran final. A veces es un río, un susurro y las ondas desvanecidas de un legado reducido a cenizas.